La defensa antiaérea rusa, que termina tumbando los aviones de Tom Cruise y del otro muchacho. Eso no arrancó, no se movió, o sea, eso no sirvió. Tenemos unas Fuerzas Armadas hiper controladas, que son simplemente cuerpos de seguridad en los cuales los soldados muchas veces entran porque no tienen otra solución. Porque estaba hablando sobre los hermanos Rodríguez. Digo, tienes toda la razón, eso merece, pero un comentario aparte, tiempo, y después escuchamos también lo que tenía que decir José. Francisco. No, les comentaba que a mí me causa hasta gracia verlos haciendo de malabaristas para justificar todas las acciones que están tomando ahora para básicamente acatar todas las órdenes que le está dando el gobierno de Estados Unidos y cómo se lo tienen que justificar al pueblo chavista, ¿no? Pero lo peor del caso es que, o lo mejor, depende de cómo lo veamos, es que el pueblo chavista, cuando tú ves los comentarios en las redes sociales a todo esto, están diciendo, están en contra. Están diciendo, o sea, no son gafos. Ajá. Entonces, pero los recursos retóricos que usan para justificar todo, desde la liberación de presos políticos, desde la venta de petróleo a Estados Unidos, etcétera. Hablan hasta de espiritualidad, hablan hasta de unión, de amor. Por eso yo le decía a José, oye, que la gente, como tú dices, no es gafa, que no es tonta, que nadie, no sé, que el espíritu de la Madre Teresa se te monte y de repente te conviertas en eso. Todo el mundo sabe perfectamente quiénes son esos monstruos que componen esa estructura criminal y son exactamente los mismos bajo la supervisión de los Estados Unidos, José. Esos son un par de señores muy perversos y educados en la mejor tradición marxista de la época dura, donde había plata y los marxistas tenían recursos y hacían una serie de cosas. Estos niños fueron bien estudiados, bien llevados adelante. Del Cielo estudió en la Sorbona y en el London College, en London School of Economics, y no es ninguna pérdida dentro del sistema financiero. Pero ellos tienen varios ingredientes ahí muy duros para el chavismo. A Del Cielo Chávez la votó en un viaje a Rusia, empezando el gobierno, y le dijo, yo no la quiero ver más por aquí. José Vicente, que era uno de sus protectores, fallecido, la incrustó en la embajada de Venezuela en Londres, y a Jorge, que trató José Vicente de meterlo, Chávez lo votó hasta que no encontraron otra posición que darle que meterlo en el Consejo Nacional Electoral, donde empezó a hacer todas las marañas que hizo. O sea, ellos no son chavistas originarios, están muy lejos de ser chavistas originarios. Eso sí, son unos tipos absolutamente transaccionales y son bastante educados en el proceso de negociación. Y son muy inteligentes y muy perversos. Esas dos cosas van juntas, y hay que decirlas. Y los tipos hay que calcularles el tema, porque son, para mí, Tienen suelto además a Diosdado Cabello, que para mí es es maquiavélico absoluto en todo lo que hace. Él no llega al nivel de estos dos. No, él puede ser más criminal, pero estos dos son muy maquiavélicos. Muy maquiavélico. Y en ese núcleo de traiciones, José, porque yo, y lo vengo diciendo durante varios días, yo me leí las 24 páginas del indictment simplemente para saber de qué estaba hablando, y el único nombre que aparece ahí es el de Diosdado Cabello. Todo el resto ha quedado todo eliminado. Si yo fuera Diosdado Cabello, yo estaría pensando quiénes son esas ratas que me han entregado y cómo se la voy a devolver. No sé si se notará o no se notará, pero ahí yo estaría... Hay un personaje que suele salir mucho en este tipo de programas que se llama Jim Sheet, que era el jefe de la DEA en una época. O sea, Jim dice que cuando él iba a los operativos, que agarraban a narcotraficantes, el narcotraficante decía, ¡ay, son ustedes, gracias a Dios! Bueno, creo que a Maduro le pasó eso, entonces la gente dice, pero el tipo se veía muy bien. Claro, ¡Feliz Año Nuevo! Estaba feliz, estaba contento. Se salvó, porque en ese saco de gatos que es Venezuela, él se salvó técnicamente. Ahora, ¿Diosdado va a querer eso? No lo sé. ¿Va a asumir eso? No lo sé. Pero él tiene una posibilidad. Ahora, que él se quiera llevar a esta gente por el medio, que pase cualquier cosa. Y además hay muchas dudas atrás, que si el cáncer de Chávez fue inoculado, quién se lo inoculó, todas esas cosas. Hay de todo, hay mucho tema donde cortar porque es un poder muy exageradamente corrompido, es una cosa muy podrida por dentro
Y ahí lo que va sobreviviendo, eso es el infierno del Dante, ahí se están matando todos entre todos, eso no. Por eso yo decía, y utilizo mucho el tema de que no solamente estamos hablando de un gobierno transitorio, sino una operación limpieza, y esa operación limpieza puede comenzar de forma orgánica, dándoles tiempo y viendo cómo se van destruyendo entre ellos mismos. Ahora hay una cosa que sí merece atención, por lo que estaba diciendo también Francisco, creo que lo decías tú, José, que es el tema del ejército. Se había comentado durante mucho tiempo sobre este ejército fragmentado, que lo está, porque las actas de las elecciones no estarían en Panamá si no hubiera sido por la aportación también de miembros del ejército. Los liberados de la operación Guacamaya no estarían en Washington ahora con María Corina si no hubiera sido por aportación también en alguna medida de miembros del ejército. Se votó por María Corina, hay gente que está detenida porque no estaban de acuerdo con Maduro, pero muchos decían si realmente el ejército llegaría a inmolarse por este régimen. Si en el momento que vieran los F-35 y que vieran esa operación americana en marcha no terminarían de dar el paso adelante, y nos dimos cuenta que no, que al menos ese ejército sigue siendo todavía leal, fiel a Padrino López, por la circunstancia que sea, quizá pues están involucrados en ese negocio que sigue siendo extremadamente rentable. ¿Cómo lo ves tú, Francisco? Mira, por muchos años, sobre todo después del 11 de abril del 2002, desde ese momento se purgaron las Fuerzas Armadas, Chávez se enfocó en eso, y a partir de ese momento empezó una vigilancia extrema de la inteligencia cubana sobre los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso te lo puedo decir porque, mira, ya no están, miembros de mi familia que habían sido oficiales de carrera durante toda la vida desde la democracia, y los cuentos eran espeluznantes de cómo llegaban a controlarte, ¿no? Entonces, y te forzaban justamente a irte, porque eso era lo que querían. Entonces, desde ese momento tenemos unas Fuerzas Armadas hiper controladas, que son simplemente cuerpos de seguridad en los cuales los soldados muchas veces entran porque no tienen otra Sí. solución, y poco a poco se van corrompiendo. Pero Mariana, hay una cosa importante. Quienes se ven beneficiados por los grandes negocios en Venezuela son esa cúpula, ese generalato, que por cierto son creo que 1.200 generales, mientras Estados Unidos tiene 900 generales. No sé en qué guerra habrán peleado esos 1.200 generales. Pero esa es la cúpula, ¿ok? Y quienes están cercanos a esa cúpula son los que se benefician, pero de ahí para abajo, el soldado venezolano está en condiciones paupérrimas y está en condiciones de que no puede defender nada, como lo vimos No, y es padre y es madre y son hijos que ven la realidad del día a día. Claro. El tema es hasta qué punto están sujetos a ese mando todavía que sigue siendo tristemente un aliado de Padrino López. ¿Cómo lo ves tú, José? Yo creo que gracias a Dios el 3 de enero fue tan violento, tan rápido, tan preciso, que no hubo tiempo de generar la duda. Mira que son malos, porque además nos vinieron vendiendo durante un montón de tiempo la moto de que los lanzamientos y que el ejército estaba listo. Claro, nos reíamos porque decíamos, si este hombre está poniendo en manos de la milicia bolivariana la defensa del país, flaco confianza tiene en el ejército. Marian, Tom Cruise hace la secuela de Top Gun, basada en la defensa antiaérea rusa, que termina tumbando los aviones de Tom Cruise y del otro muchacho. Eso no arrancó, no se movió, o sea, eso no sirvió. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú vas atrás de eso, cientos de miles de personas con muy buenos vendedores diciendo, eso no sirve, compra este. Y ahí empieza a perder plata China y Rusia a manos llenas, porque ellos vendían eso como la tapa del frasco, tan tapa del frasco que Hollywood lo asumió dentro de su ¿Qué me dices plot. de la inteligencia y de la seguridad cubana? Y todo, porque todo se penetró, porque claro, en aquella mantequilla donde todo el mundo se compra y se vende, donde la corrupción es tan fuerte, el que tenga un sistema de inteligencia relativamente bueno y constante, que no es solamente la inteligencia americana, que es muy buena, ahí está el Mossad, ahí hay un montón de gente metido que va diciendo cosas. Claro. Y en aquella pobreza, el que está tratando de conseguir cómo darle de comer a la familia, le dice de todo a todo el mundo. Absolutamente. Es muy dramática la situación.
Entonces, yo siento que ahí en las 2 horas no hubo el tiempo suficiente como para quebrarse. No, eso Sí, fue... no tuvo capacidad de reacción. Exacto, No hubo nada. no hubo nada.